Presta mucha atención porque en estos instantes sí que tenemos ya una estructura operativa para buscar oportunidades en Bitcoin. ¿Qué estructura vamos a estar trabajando? Y estos son los titulares de las noticias que vamos a estar comentando hoy. Wyoming propone ley para crear una reserva estratégica de Bitcoin. Salida de Gensler impulsa nueva oleada de solicitudes de ETF de cripto. Y el padrino de las cripto se declara culpable de evasión fiscal y de no cumplir derechos civiles. Pero antes vamos a ver qué es lo que está pasando en Bitcoin, aunque como ya muchos sabréis, hoy estamos teniendo un día bastante movidito en el mercado después de que Donald Trump lanzase su criptomoneda. Estamos viendo una gran rotación de altcoins a la criptomoneda de Trump. Solo hay que ver cómo está el mercado, está casi todo en rojo, excepto Solana y alguna otra altcoin más que también se está viendo beneficiada por esta oleada, en este caso de flujo hacia la criptomoneda de Trump. Eso sí, parece que el impacto no es tan significativo en Bitcoin, ya que como veis ahora mismo está en una pequeña subida diaria de 0,05, yo diría que está prácticamente igual que cuando comenzó el día, pero recordemos que ahora mismo Bitcoin venía de una potencial limpieza, inicio de desequilibrio alcista. En este caso, confirmó fortaleza tras alcanzar la zona de resistencia de los 99.550 y tras esto estábamos viendo cómo rechazaba este reingreso en la estructura e iniciaba el movimiento alcista ya fuera del rango. Pero ayer habíamos comentado cómo observábamos unas huellas de debilidad en el precio que harían que finalizase esta primera tendencia alcista que estamos viendo fuera de la estructura anterior. Que ojo, no significa que ya automáticamente se haya terminado la tendencia de la estructura, sino que está teniendo una pequeña pausa. Porque como comentábamos ayer, sobre esta vela estábamos observando presión vendedora de forma agresiva y comentábamos que iba a ser muy probable que viésemos que el precio frenaba. Y exactamente es lo que está haciendo en estas últimas horas. Como veis, hemos tenido este pequeño retroceso y vemos como en este último movimiento alcista el precio no es capaz siquiera de continuar intentando marcar un máximo por encima del anterior. Por lo tanto, ahora sí, ayer no, ya comentamos ayer cómo estábamos viendo el inicio de esa potencial estructura, pero no teníamos el suficiente desarrollo como para plantear las zonas operativas que íbamos a utilizar en esta estructura nueva. Ahora sí que las tenemos. Habíamos marcado ese máximo porque consideraba que lo más probable es que se mantuviese como la zona de resistencia y efectivamente lo vamos a mantener como zona de resistencia y como zona de soporte vamos a definir esta zona de aquí, considerando por lo tanto que tenemos la resistencia de esta estructura sobre los 105.895 y el soporte lo tenemos sobre la zona de los 102.235 aproximadamente. Después de haber visto aquí un buying clímax y después de ver este AR, teníamos finalmente este T secundario sobre la zona media de la estructura y desde este punto consideramos que ya finaliza la fase A de la estructura. Por lo tanto, el siguiente paso para luego ya poder valorar oportunidades es que el precio se mantenga lateralizando durante las próximas horas en este rango de precios que os acabo de comentar. Y si vemos que el precio lateraliza, entonces confirmaremos el desarrollo de la fase B para posteriormente buscar oportunidades en el mercado. De momento, las huellas que tenemos en el gráfico creo que son más alcistas. Tenemos varios inputs que nos hacen plantear como escenario principal el escenario de continuación alcista, porque también veníamos ya de ese movimiento alcista, pero tenemos que ir viendo durante el desarrollo de la fase B qué es lo que está haciendo el profesional, qué huellas tenemos de las ballenas para poder intuir cuál puede ser la siguiente dirección del precio de Bitcoin. Así que durante las próximas horas lo que podríamos esperar para buscar oportunidades es que el precio se mantenga lateralizando sobre esta zona. Eso sí, lo más probable es que a medida que nos vamos acercando al lunes, el precio puede intentar atacar algunos de los extremos, sobre todo a partir del domingo en torno a las 12 de la mañana aproximadamente,
o del mediodía, mejor dicho, siempre en horario español, obviamente. A partir de ahí es donde se abre la puerta a que pueda atacar alguno de los extremos, pero lo más probable es que esto lo vaya a hacer justo antes de que llegue el lunes. Normalmente a partir del domingo ya empieza a aumentar la volatilidad en el mercado, pero sobre todo la apertura del lunes suele ser bastante decisiva y a partir de ahí es donde probablemente vamos a tener también nuestras oportunidades en el mercado. Así que será importante hacer seguimiento mañana y para poder hacer ese seguimiento te recomiendo que te suscribas en el canal para no perderte los análisis. Y ahora, como siempre, vamos a revisar las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo y también si tenéis dudas de la operativa o si queréis aprender toda la metodología, recordad que tenemos todavía algunas plazas en Capital Profits, la academia en la que os enseño la metodología que utilizamos para hacer análisis técnico y trading en el mercado. Tenéis también el enlace en la descripción de este vídeo. En los mapas de Trading Different estamos viendo cómo hay un poco de liquidez sobre esta zona de los 105.888, también vemos en los 108.466 y en los 108.627. Zona de longs no se ve prácticamente nada. Respecto a la liquidez de 100X no veo ahora mismo ningún nivel destacable, incluso si filtramos un poco más hay muy poca liquidez de 100X. Respecto a la liquidez de 50X hay un poquito en los 105.865, liquidez de 25X vemos sobre esta zona de los 107.615 y respecto a la liquidez de 10X vemos bastante en torno a los 108.540. En el multibook estamos viendo bastante volumen de ventas en los 108.000, por otro lado vemos compras en los 100.000, en los 99.850 y recientemente entran también compras en los 99.500. En los mapas de The Kingfisher estamos viendo cómo ha entrado mucha liquidez en zona de shorts, pero en niveles operativos bastante altos, como veis a partir de los 136.000, o sea que todavía están bastante lejos. No considero que estos niveles sean interesantes, ya que a corto plazo tenemos más cerca liquidaciones de longs, desde los 100.380 hasta estos 94.460. En los TVDs estamos viendo bastante poco movimiento durante este fin de semana. Destacaría algunas ventas desde Bitget y algunas compras desde Kraken. En los mapas de corto plazo vemos un poco de liquidez en zona de shorts, en torno a los 104.575, y en zona de longs vemos bastante liquidez en torno a los 103.270. En los mapas de high leverage tenemos liquidez en los 105.015 y tenemos también liquidez en los 103.290. Y ahora vamos a estar comentando las noticias que tenemos para hoy. El estado de Wyoming ha presentado un proyecto de ley que permitiría invertir una parte de sus fondos estatales en Bitcoin. La propuesta, respaldada por la senadora Cynthia Lummis, busca diversificar las inversiones del Estado asignando hasta un 3% de ciertos fondos a la criptomoneda. Un 3% no es prácticamente nada. Este movimiento posicionaría a Wyoming como líder en innovación financiera dentro de Estados Unidos. Con la próxima salida de Gary Gensler como presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, varias firmas de inversión han presentado solicitudes para lanzar fondos cotizados en bolsa relacionados con criptomonedas. Empresas como ProShares o CoinShares buscan capitalizar un posible entorno regulatorio más favorable bajo la nueva administración, anticipando una mayor aceptación de productos financieros vinculados a activos digitales. Adam Issa, conocido como el padrino de las criptomonedas y fundador de la plataforma de trading Thord, junto con Eric Chase, un ayudante del sheriff del condado de Los Ángeles, se han declarado culpables de varios delitos federales. Estos incluyen conspiración, no cumplir derechos civiles y evasión fiscal. Issa utilizó su influencia y conexiones policiales para intimidar y extorsionar a rivales comerciales, mientras que Saavedra utilizó su posición de poder para acceder ilegalmente a bases de datos confidenciales y facilitar las actividades ilícitas de Issa. Ethereum también se está viendo en este caso impactada
por lo que ha sucedido con la criptomoneda de Trump. Estamos viendo cómo en el día de hoy cae un 5,5% aproximadamente en este momento, y esto se suma a las huellas que íbamos ya comentando unos cuantos días en el mercado. Estábamos viendo cómo Ethereum demostraba cierta debilidad, sobre todo si lo comparábamos con Bitcoin, y comentábamos que precisamente por eso iba a ser más interesante priorizar el análisis de Bitcoin en este caso. De hecho, estamos viendo también huellas importantes después del evento que hemos tenido hoy, y es que el precio, aunque ha intentado alcanzar la zona de resistencia, se ha quedado muy cerca, pero no la ha testeado. Recordemos que era el principal objetivo y estábamos a la espera de que lo alcanzase, probablemente durante este fin de semana, pero después de este evento vemos cómo el precio comienza a caer de forma agresiva y finalmente no es capaz de alcanzarlo. Creo que es importante entender el contexto, ¿vale? Está claro que ha sucedido lo de la criptomoneda de Trump y eso ha hecho que tengamos un cambio de contexto muy agresivo en muy poco tiempo, porque todo ha sido muy rápido. De hecho, los que vivimos en Europa, pues nos hemos perdido la oportunidad, o bueno, incluso yo que estaba grabando el vídeo en esas horas, ya que lo subí bastante tarde ayer, no me percaté, ¿vale? No me dio tiempo a percatarme y encima estaba ocupado, o sea que fue imposible. Para nosotros era casi imposible cazar la oportunidad de la criptomoneda de Trump, pero bueno, es lo que hay. Vamos a seguir buscando oportunidades en el mercado que al final pues llegarán tarde o temprano. Eso pues ya lo sabemos de sobra. En el mercado tenemos oportunidades, igual no todos los días, pero sí regularmente. Así que aquí en el canal pues las intentaremos buscar todas o las máximas posibles. Pero lo dicho, Ethereum continúa demostrando más debilidad que Bitcoin en este caso. De hecho, si vamos al gráfico de Ethereum frente a Bitcoin, pues estamos viendo cómo vuelve a marcar un mínimo por debajo del anterior y continúa un poco con este movimiento bajista, incluso marcando otro mínimo por debajo del gráfico de 4 horas, que es incluso más relevante. Esta tendencia podría llegar a continuar. Teníamos aquí esta zona operativa marcada como una potencial zona de rebote, pero en caso de terminar perdiendo esta zona que está en torno a 0,031, el siguiente nivel en el que tendríamos que esperar a Ethereum sería este de aquí. Vamos a cambiar esto de color para que lo tengamos claro. Sería en torno a los 0,025. Entonces sería una caída bastante importante. Vamos a ver más o menos qué porcentaje sería. En torno a un 20% respecto a donde estamos ahora si comparamos Ethereum frente a Bitcoin. Ahora en los mapas de liquidaciones de Ethereum seguimos viendo cómo quedó bastante liquidez en zona de shorts. Estuvo muy cerca de llevarse estas liquidaciones, pero de momento se han quedado aquí. Desde los 3.525 hasta los 3.558, en torno a los 3.585 también y un poquito en torno a los 3.625. En zona de longs no se ve tanta cosa, solamente un poquito en los 3.175. Respecto a la liquidez de 100x, vemos cómo limpiaban ya esta zona operativa y ahora mismo tenemos bastante liquidez en estos 3.170. Respecto a la liquidez de 50x, tenemos en estos 3.220 y en los 3.170 también. Liquidez de 25x tenemos sobre los 3.205 y liquidez de 10x vemos bastante en zona de shorts, sobre todo desde los 3.570 hasta los 3.627. En el multibook veíamos órdenes de venta que impedían que el precio continuase con el movimiento alcista sobre los 3.546, pero ya estas órdenes las han retirado. Y en los mapas de liquidaciones de Ethereum vemos bastante liquidez en zona de longs sobre estos 3.255.